Estamos llegando al final de la serie de la serie de mensajes con respecto a manifiestas son las obras de la carne. Hemos estado viendo Gálatas 5:19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, creo que sigue idolatría, hechicerías, enemistades, pleites, celos, iras, contiendas. Si me equivocan, discúlpenme porque estoy con la memoria. Y el versículo 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, la palabra que vamos a considerar en esta oportunidad es: ¿quién? Cuando vimos borracheras, ¿cierto? Vimos borracheras hace 15 días, porque hace 8 días tuvimos un invitado, el hermano Arturo, ¿cierto? Orgías, sí, muy bien, orgías, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, la palabra, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, bueno, griego koiné, griego como común, como griego del pueblo. Y la palabra orgía viene de una palabra que significa juergas de bacanales orgiásticos. ¿Ah? Dice, ¿cómo? ¿Qué es eso? Entonces, juergas de bacanales orgiásticos. Está buscando en el diccionario que es un bacanal. Y un bacanal es una orgía con mucho desorden y tumulto. ¿Qué es una orgía? Es la relación sexual en grupo, sin restricciones, sin apego a la moral de ninguna clase, sin ninguna clase de moderación. Se caen todos los excesos. Entonces, miren, la palabra de Dios es actual. Alguien ve la Biblia y dice: eso tan anticuado, eso no es para ahora". Habían orgías en el primer siglo, y será que en la actualidad no las hay. Entonces, recordemos, está hablando a cristianos, les está diciendo que esos son obras de la carne, porque estaban en un medio social donde se aceptaba y se practicaban rituales, llegaban a ser tan como rituales en medio de la adoración a sus dioses, los ritos que incluían orgías, orgías. Entonces, el peligro de la iglesia de Dios es que se deje contaminar cuando social o culturalmente se aceptan o se practican cosas, y esas cosas que se aceptan o se practican están totalmente en desacuerdo con la palabra de Dios. Allí hay riesgo de que la iglesia se llegue a contaminar, porque como estamos en un medio social donde la gente sí lo hace, y la gente que lo hace puede ser nuestra misma familia, que no son creyentes, pueden ser nuestros vecinos que no son creyentes, pueden ser nuestros compañeros de trabajo que no son creyentes, nuestros compañeros de estudios que no son creyentes, ellos lo hacen. Entonces podemos caer en ser contaminados por ese mismo pensamiento, alejándonos de Dios y llegando a pecados que nunca habíamos imaginado llegar. Todo creyente puede caer en cualquier pecado si se aleja de Dios y de su temor, si se aleja de Dios. Lo que nos sostiene en medio de este mundo lleno de oscuridad es estar en comunión con el Señor día a día. Nos sostiene. Podemos ser cristianos que vivamos y seamos luz, o podemos enredarnos en las tinieblas y oscuridad de la noche de este mundo en que viven. Nosotros decidimos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos enseña y nos dice: esto está mal, si es que tienes el Espíritu Santo, porque si no tienes el Espíritu Santo no perteneces a Cristo. Pero si lo tienes, la palabra de Dios dice qué es bueno y qué es malo. Pero estamos en un mundo donde podemos ser contaminados por aquello que Dios dice no. Y alguien puede decir: yo nunca llegaría a hacer un pecado como este. Pero cuando comienzas a dar permisos
libertades a cosas pequeñas, esas cosas pequeñas no se quedan en pequeñas, comenzarán a ser grandes a medida que das nuevas libertades. Lo más difícil es caer la primera vez, caer la segunda no es tan difícil. Entonces, por eso nosotros debemos estar con los ojos abiertos y por eso la Biblia nos abre los ojos. Y cuando dice, está hablando a creyentes del primer siglo, diciéndoles, estas son las obras de la carne. No quiero que cierren los ojos, esta es la realidad. Hasta aquí pueden llegar ustedes. Pueden llegar si pensamos en la carne, si obramos en la carne, si perseveramos en la carne sin tener en cuenta el espíritu. Podemos llegar hasta allá, pero gracias a Dios que podemos tener victoria sobre todas estas cosas cuando andamos de la mano del Señor viviendo para Él. En primera de Pedro, capítulo 4, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los malos deseos. Concupiscencias son malos deseos, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y interesante el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta. ¿Qué no resta? No sabemos hasta que el Señor venga o hasta que nos lleve con Él. Pero el tiempo que resta, dice el apóstol, no vivirlo conforme a nuestros deseos engañosos, deseos pecaminosos, sino vivirlo para el Señor, conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que resta. Eso es lo que nos queda. Ya vivimos un tiempo en la oscuridad. Ahora vamos a vivir en la luz sin apartarnos de ella. Y dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado. Y la palabra en griego de ese baste es como suficiente, suficiente ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los que no creen en Dios, andando en laxivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Y la palabra aquí, orgías, es la misma que usted encuentra en Gálatas 5:21, que dice que se puede entender como juergas de bacanales orgiásticos. La misma palabra que aparece aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, es la misma palabra en griego en Gálatas 5:21. Entonces, dice orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, ¿a quiénes? A los que no creen en Dios. ¿Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? Y estaba buscando qué significa, cuál es la idea de esa frase, desenfreno de disolución. Escuchen lo que dice. Lo que significa es una multitud descomunal que se desboca a una carrera salvaje y alocada en pos del pecado. Eso es lo que significa desenfreno de disolución. Una multitud descomunal que se desboca a una carrera salvaje y alocada en pos del pecado. Sucedía en el primer siglo. ¿Será que sucede hoy? Hay una multitud descomunal que va a una carrera salvaje alocada en pos del pecado. ¿Sucede hoy? Siglo XXI. ¿Sucede? Claro que sí. Estamos en un mundo que cada vez va hacia una carrera salvaje en pos del pecado y nosotros vivimos en medio de ellos. Nosotros estamos ahí. Son nuestros hermanos o papá o mamá o primos o son o hasta de pronto en algunos casos esposos que no son creyentes o esposas que no son creyentes, hijos, hijas que no son creyentes, familia, vecinos que no son creyentes. Ellos corren en esa carrera salvaje alocada en pos del pecado. ¿Y nosotros cómo nos mantenemos? ¿Cómo nos estamos manteniendo en medio de todo eso?
Por eso dice el 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, dice el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, a los vivos y a los muertos. Esta palabra, el versículo 3, baste ya el tiempo presente, perdón, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Pensaba en que creyentes a quienes Pedro escribió, el apóstol, habían tenido experiencias como estas, como cuáles: embriagueces, orgías, idolatría, habían tenido esas experiencias. Pero lo que le está diciendo es no que nunca las hayan tenido, sino lo que ustedes vivieron antes, no lo repitan hoy, porque somos llamados a una vida nueva. Lo que ustedes lucharon antes, sus luchas, sus pecados, la suciedad de su vida, no la repita ahora que ha sido salvado. O sea, Dios nos salvó, nos rescató para que seamos nuevas criaturas, pero no para que andemos con nuestra vida anterior, nuestra vida pasada. Nuestra vida debe estar determinada por los deseos y anhelos de la nueva criatura que Dios ha hecho de nosotros. Entonces, por eso dice, lo de atrás ya quedó atrás. Aquí lo que sigue es hoy y adelante. Baste ya el tiempo presente, pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora, ¿qué sigue? ¿A quién estamos agradando? ¿Todavía agradamos a los que no creen en Dios? ¿Todavía caemos en pecado por agradar a aquellos que no temen al Señor? ¿Aún lo hacemos? ¿Lo hacíamos antes? ¿Lo hacemos hoy? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y vámonos a Romanos capítulo 13. Capítulo 13, verso, verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese versículo 14, qué bueno aprendérselo, es corto y es profundo, una enseñanza preciosa. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué tal si lo dices sin mirar, sin mirar la Biblia, sin mirar allá? Entonces, ¿qué tal si lo dices? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos. A ver, otra vez. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien. ¿Qué es vestidos del Señor Jesucristo? Está relacionado con la santificación. ¿Qué es santificación? Es crecer en santidad. Es cada vez vivir una vida más como Dios quiere que la vivamos, libres de vicios y de pecados reiterativos en nuestra vida. ¿Qué es santificación? La santificación una definición de santificación es ser los salvados, transformados, que se asemejan más a su Salvador. Salvados, transformados, que se asemejan o parecen más a su Salvador, cada vez más a su Salvador, la santificación,
salvados, transformados. ¿Tú eres un salvado transformado? Es más, no hay otra clase de salvados, porque si yo soy salvado realmente, he sido transformado. No me he quedado igual, algo ha pasado. Y si no ha pasado nada, si yo era así y así, así, y creí en Cristo, y creí en Cristo y así sigo igualitico, igualitico, lo mismo, entonces parece que no ha pasado nada. Solo pasaste por una experiencia religiosa bonita, hermosa y todo, pero tal vez no eres hijo de Dios. Entonces, de eso me habla vestidos del Señor Jesucristo, de ser transformado, de ser más como Él es. Eso es lo que quiere Dios, que nos parezcamos cada vez más a su Hijo. Entonces, de eso me habla vestidos del Señor Jesucristo. De eso me habla vestidos del Señor Jesucristo. Parecerme más a Él. Pero también dice el versículo 14, no proveáis para los deseos de la carne. Y la idea de proveer es como de programar, programarse, proyectarse, o sea, como cuando usted, bueno, no sé si sirve el ejemplo, pero pensemos en las hormigas. Ellas en verano guardan todo en su depósito para cuando venga el invierno tengan que comer. Están como planeando que va a venir algo. Pero este del que habla el versículo 14 ya es negativo, pero es como guardando, cuidando, alimentando algo, como fortaleciendo algo que después va a resultar en pecado. De eso me habla no proveer para los deseos de la carne. O sea, cuando dice no proveer, no está hablando de un pecado que pasó así, sino de algo que viene de atrás, que usted ha permitido que crezca en su mente y corazón y que enreda también sus emociones. Allí es que dice, no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, por un lado, vestidos del Señor Jesucristo y por otro lado, no proveáis para los deseos de la carne. Ambas cosas suceden no un solo momento en la vida cristiana, sino que debe ser una experiencia cotidiana. Yo me puedo hoy vestir del Señor Jesucristo y mañana estar proveyendo para los deseos de la carne. Entonces, es una experiencia cotidiana como hijo de Dios. ¿Cómo estoy viviendo hoy? Hoy, hoy, el día de la reunión en que estamos, ¿me vestí del Señor Jesucristo o estoy proveyendo para los deseos de la carne? ¿Qué hice hoy? ¿Cuál es la conclusión del día? La evaluación del día. ¿Qué hice? ¿Me vestí o proveí para los deseos de la carne? Ser más como Él es. Hoy recordaba un coro que estaba buscándolo y no lo encontré, que dice, la letra más o menos dice, ser como Cristo es mi anhelo, parecerme, Manuel, como Él en la montaña, como Él en el valle del mar, como Él en este mundo, brindando amor y paz. Ser como Cristo es mi anhelo, parecerme, Manuel. Siempre está en mí el deseo de ser como Él. Siempre está en mí el deseo de ser como Él. Eso es lo normal en un hijo de Dios, estar deseoso de ser más como Él es. Oremos. Nuestro Dios, estamos en un mundo tan lleno de corrupción, tan lleno de pecado, de cosas podridas que se tienen como si fueran bonitas, se maquillan y se presentan como algo lindo cuando por dentro están oliendo muy mal. Y así es este mundo, presentando algo eh, bueno, algo que es malo, y algo que es malo pintándolo, y algo que es bueno pintándolo para que parezca malo. Señor, ayúdanos a tener equilibrio en la palabra tuya, a basar nuestras prioridades, nuestros principios, nuestros criterios en tu palabra, a no ser contaminados por lo social o culturalmente aceptado que sea contrario a tu palabra. Señor, ayúdanos a no abrazar aquello
que tú quieres que rechacemos, a no cultivar aquello que tú quieres que no cultivemos. No proveáis para los deseos de la carne. Señor, ayúdanos a tener cuidado con nuestra mente y nuestra manera de pensar, que se ajuste cada vez más a lo que tú quieres y que nos estemos vistiendo cada día del Señor Jesucristo. Ser más como Él es, tener nuestras emociones más parecidas a cómo quiere Él que nuestras emociones sean, a lo que quiere Él que nuestras emociones respondan. Ayúdanos, Señor, que no solamente nuestros cambios sean de manera externa, sino aún más internamente, Señor, allí donde nadie ve, seamos más cambiados por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por todo, Señor, por tus cuidados y ayuda, Señor. En el nombre del amado Jesús. Amén.